Buenos días, hermanos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Gracias a Dios. Quiero decirles que algo que en lo personal a mí me edifica, llena mi corazón, es la manera tan hermosa que esta iglesia alaba a Dios, de verdad. De verdad, yo le doy gracias a Dios por la alabanza que este pueblo tiene para el Señor y pues pedir al Señor que permanezcamos, verdad, en ese sentir de poder alabarlo con todo nuestro corazón. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar la enseñanza. El tema es el quebrantamiento de la soberbia. Vamos al libro de Levítico, capítulo 26, verso 19. Dice así la palabra de Dios: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Quiero decirles, amados hermanos, que Dios en este tiempo nos está instruyendo, nos está exhortando con referencia a lo que es el quebrantamiento. Y la razón es porque la bendición de Dios solo viene a través del quebrantamiento del corazón. Por eso Dios está tan interesado en quebrantar nuestro corazón. Entonces, si la bendición de Dios viene solo a través del quebrantamiento, ¿cuántos queremos ser bendecidos por Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Amén. Todos queremos ser bendecidos por Dios. Ahora, ¿cuántos queremos ser quebrantados? Ahí ya no hubo tantos amenes. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que Dios nos va a triturar, nos va a romper, nos va a quebrar, nos va a estrujar. Y eso duele, eso molesta mucho, hermanos. Es como una herida infectada. ¿Cómo sentimos nosotros cuando tenemos una herida? Cuando nos hacemos una herida que se infecta. Cuando esa herida ya está llena de pus, sentimos dolor. Es un dolor muy fuerte. Ya cuando la herida está muy infectada, es un dolor muy fuerte. Entonces, lo que el Señor nos hace a través del quebrantamiento es limpiarnos, quitarnos esa suciedad, esa pudrición que hay en la herida para que nosotros podamos restaurarnos. Eso es lo que hace el Señor. ¿Saben que una vez mi mamá, mi madre me platicó un testimonio de una persona, un familiar? Y ella me comentaba que pasó un proceso muy duro, muy fuerte. Tuvo un cáncer. Entonces, me decía que las curaciones, lo que les hacen a las personas que tienen cáncer, les hacen, ¿cómo se le llama? Las quimioterapias son muy fuertes, son muy fuertes. Me decía mi mamá que cuando esta persona iba al médico, a la clínica donde la estaban atendiendo, y le estaban quitando, la estaban estrujando, ¿sí? Para quitarle toda esa suciedad que ella tenía, y me dice mi mamá que inclusive la mamá de esta persona no podía entrar porque no soportaba cómo estaba sufriendo esta persona, su hija. Y me decía que era su hermana, bueno, su hermana, la mamá de esa persona, y me decía ella que le pedía de favor que ella entrara a las quimios porque no soportaba. Es insoportable, son dolores insoportables, son dolores muy fuertes. A veces, de la misma manera, a nosotros Dios nos quebranta para que seamos limpiados y Dios nos quite todo eso
que no es agradable a los ojos de Dios. Porque el quebrantamiento es la señal de Dios que nos indica que nos está formando, que nos está llevando al propósito por el cual Él nos llamó y nos eligió. Eso es lo que el Señor hace a través del quebrantamiento. Entonces, por consiguiente, el quebrantamiento es necesario para el crecimiento y madurez espiritual, tanto del creyente y por consiguiente el de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios viene por una iglesia sana, limpia, sin mancha y arrugas. Dios no viene por una iglesia leprosa. Dios no viene por una iglesia con cáncer espiritual. Dios viene por una iglesia limpia. Entonces lo que Dios está haciendo es limpiarnos a través del quebrantamiento para que nosotros nos podamos presentar limpiamente ante la presencia de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, todo principio, fundamento espiritual nos dirige al conocimiento de Dios. Entonces, es a través del quebrantamiento que Dios se revela a nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros tenemos la firme convicción de permitirle a Dios que Él nos quebrante? ¿Cuántos estamos dispuestos? ¿Cuántos no tenemos temor de pasar por ese proceso? Que al final de cuentas nos va a reconstruir, nos va a ayudar, nos va a limpiar. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser consumidos, a ser demolidos, aplastados para que Dios pueda construirnos y reconstruirnos a la imagen y semejanza de Cristo? ¿Cuántos estamos dispuestos? Que Dios nos aplaste, que Dios nos muela, que Dios nos consuma, que Dios quite todo aquello que esté estorbando en nuestras vidas, para que nosotros podamos ser edificados correctamente y quitar toda esa maldad de nuestro corazón, toda esa pudredumbre que no nos está permitiendo crecer, que no nos está permitiendo llegar a la presencia de Dios como una ofrenda agradable. En el libro de Mateo, capítulo 21, verso 44, dice así la palabra de Dios: y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Quiero decirles que de una u otra manera, si cae la piedra sobre nosotros o nosotros vamos sobre la piedra, esta nos va a hacer pedazos. De alguna u otra manera. Puede ser para edificación o puede ser para destrucción. Nosotros entonces vamos a decidir cómo queremos ser quebrantados. Porque de alguna manera Dios nos va a quebrantar. El libro de Isaías, en el capítulo 1, verso 28, dice así: pero los transgresores y los pecadores serán aplastados a una, y los que abandonan al Señor perecerán. Yo creo que ninguno de nosotros queremos apartarnos de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros le podemos decir al Señor que nos siga quebrantando? ¿Cuántos de nosotros podemos decirle: Señor, quebranta mi corazón, Señor? Es necesario, Señor, que yo pueda recibir ese quebrantamiento. ¿Cuántos estamos dispuestos? ¿Cuántos estamos pidiéndole al Señor, permitiéndole al Señor que Dios quebrante nuestros corazones? ¿Cuántos le podemos decir: Señor, aquí está mi corazón, Señor, quebrántalo? Si nosotros estamos dispuestos a ser quebrantados por el Señor, entonces el día de hoy nosotros podemos pedirle al Señor que nos quebrante de la soberbia. Porque bíblicamente el pecado de la soberbia es el más grave. La soberbia es una actitud de desprecio hacia los demás y de exaltación propia, estimación excesiva de sí mismo, pasión desordenada y desenfrenada que consiste
en la propia adoración, en la idolatría personal. En la soberbia se hospeda una obsesión exagerada por uno mismo que ha ido conduciendo a una excesiva evaluación del propio mérito y afloran términos como alardear, jactarse o vanagloriarse. Y estos son sentimientos desordenados que no agradan a Dios. En el libro a los Romanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, verso 3, dice así la Escritura: digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que deben tener, sino que piensen de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cómo podemos nosotros entender este principio? La única manera es quebrantando la soberbia de nuestro corazón, para que nosotros no tengamos más alto concepto del que debemos tener, de acuerdo a la voluntad de Dios. La soberbia entorpece y debilita cualquier relación personal porque se está ensimismado. En el libro a los Proverbios, capítulo 13:10, dice así la palabra: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Esto nos enseña que la soberbia no nos permite movernos en un ambiente de armonía, de respeto, de obediencia o unidad con las personas que convivimos. Porque bíblicamente la soberbia nos lleva a contender, nos lleva a la contienda. Entonces, para que nosotros podamos establecer relaciones ordenadas de parte de Dios, nosotros debemos de quebrantar toda soberbia de nuestro corazón. La persona con soberbia difícilmente podrá reconocer su error, aunque ello literalmente le cueste la vida. ¿Sí? La persona que no quebranta la soberbia de su corazón va a permanecer con soberbia, y la soberbia lo va a llevar a la muerte. Primeramente, la soberbia lleva a la muerte espiritual. La soberbia igualmente afecta la vida en lo que es las emociones, y finalmente la soberbia nos va a llevar a la muerte física. ¿Por qué? Porque la soberbia impide que nosotros nos humillemos delante de la presencia de Dios. No reconocemos nuestra necesidad de Dios. Entonces no podemos nosotros ser restaurados, no podemos nosotros ser nuevamente reconciliados con Dios, porque hay soberbia en nuestro corazón. Algunos sinónimos de soberbia son el orgullo, la altivez, la arrogancia, la vanidad. Lo contrario a la soberbia es la humildad, la sencillez, la modestia. Entonces, la soberbia fue el primer pecado que se cometió en los tiempos inmemorables con Satanás, que se rebeló contra Dios, llevándose consigo a otros ángeles. Quiero decirte que la soberbia de corazón va a ocasionar una destrucción en tu entorno. Si en tu familia hay soberbia, seguramente van a ser afectados todos los que te rodean, todos los que tienen una convivencia contigo. Ese es el poder destructor de la soberbia. Satanás no solamente fue echado de la presencia de Dios por la soberbia, también se llevó a una cantidad también de ángeles junto con él. Tenemos nosotros que entregarle a Dios nuestro corazón, que Dios pueda quebrantar la soberbia por amor
a los que nos rodean, por amor a la familia, por amor a nuestros hijos, por amor a nuestro prójimo también, porque si no, entonces nosotros también vamos a estar afectando la vida de más personas. La soberbia es el más grave pecado contra Dios, contra el prójimo y contra sí mismo. El hombre se hace autónomo, desconociendo su condición y dependencia total de Dios. Si nosotros nos encontramos con alguna persona que dice que no necesita a Dios, si nosotros nos encontramos con alguna persona que no estudia las Escrituras, que no reconoce a Dios como Señor y Salvador, entonces esa persona está con soberbia. Vamos a la Escritura en el libro de los Números, capítulo 15, verso 30. Números, capítulo 15, verso 30. Dice así la palabra de Dios: mas la persona quisiere algo con soberbia, así el natural como el extranjero ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. La palabra ultrajar significa ofender, insultar y agraviar. Es lo que significa la palabra ultrajar. Entonces, esto quiere decir que la soberbia es una ofensa y un insulto para Dios y nos mantiene apartados del propósito de Dios. La soberbia nos mantiene en enemistad con Dios. ¿Saben ustedes cuál es la necesidad más grande del ser humano? La necesidad más grande del ser humano no es, como dice la ciencia, nacer, reproducirse y morir. Esa no es la necesidad ni el propósito del ser humano, ni tener una casa, ni tener un automóvil, ni viajar, tener una carrera, un buen trabajo, una familia. Eso no es el propósito más importante de Dios. No es la necesidad más grande de Dios para el ser humano. La necesidad más grande del ser humano es ser reconciliado con Dios. Primeramente, ser reconciliado con Dios, porque el ser humano por el pecado está en enemistad con Dios. Entonces, si hay soberbia, difícilmente nosotros vamos a poder ser reconciliados con Dios y nos vamos a mantener en una enemistad con Dios, alejado de Dios. Porque sabe que la humanidad está enemistada con Dios y eso es por el pecado. Y eso trae graves consecuencias para el ser humano. Vamos al libro, a los Proverbios, capítulo 15, verso 25. Libro a los Proverbios, capítulo 15, verso 25. Dice así la palabra de Dios: Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. ¿Cómo está una casa donde de alguna manera hay soberbia? De acuerdo a los principios que ya hemos ahorita estudiado, ¿cómo está una casa donde hay soberbia? Donde se manifiesta de alguna manera la soberbia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que está asolada. Una casa donde hay soberbia va a ser una casa asolada. ¿Qué quiere decir esto? Que esa casa va a estar arruinada, destruida, arrasada por el enemigo. No hay amor, no hay paz, no hay perdón, hay resentimiento, hay odio, hay rencor, hay amargura. Eso es a lo que lleva este principio, la soberbia, asolación. El Señor dice que
que si nosotros nos humillamos delante de su presencia, dice que entonces vendrán tiempos de refrigerio. Muchas veces nosotros estamos pasando por procesos de dolor muy fuertes por causa de la soberbia, porque no hemos querido humillar nuestro corazón, no hemos querido pedirle perdón a Dios, para que Dios pueda traer tiempos de refrigerio, tiempos de paz a nuestra vida. Es triste el poder ver casas asoladas, destruidas, en desorden. Es triste. Esos son los efectos que causa la soberbia en la persona. Por eso Dios quiere en este día quebrantar la soberbia de nuestro corazón. La soberbia nos lleva a la destrucción. La soberbia nos lleva a la ruina total. Vamos a ver lo que nos dice el profeta Jeremías en el capítulo 50, verso 31. Libro del profeta Jeremías, capítulo 50, verso 31. ¿Qué dice el Señor? He aquí, yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor. Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. 32. Y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante. Y encenderé fuego en sus ciudades y quemaré todos sus alrededores. ¿Nos podemos imaginar una vida sin Dios? Caminar sin Dios, no tener comunión con Dios, no tener ningún tipo de contacto con Dios. Que en la necesidad, ya sea una prueba, ya sea una aflicción, una enfermedad, un tiempo de escasez, un tiempo de desánimo, que en esos momentos nosotros no, que Dios no es, que en esos momentos no sintamos la presencia de Dios, que no recibamos la ayuda de Dios. Y esto por causa de la soberbia de nuestro corazón. Dice el Señor, he aquí yo estoy en contra de ti, oh soberbio. El libro de Malaquías, capítulo 4, verso 1, dice así. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. ¿A qué se refiere esta frase, serán estopa? Que su destino es el infierno. Y aquí dice el Señor, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. El profeta Isaías en el capítulo 13, verso 11, dice así. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impios por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. La palabra abatir significa derrumbar, tirar, abatir, eso es lo que significa. ¿Cuántos de nosotros podemos entender esta palabra? ¿Cuántos de nosotros podemos discernir la importancia de esta palabra que Dios nos está dando y sobre todo poderla aplicar y sobre todo poner por obra? Ya vimos, estamos viendo que el pecado de la soberbia es grave. Y ya vimos que es grave porque fue el primer pecado
El pecado de la soberbia fue por el cual Satanás fue echado de la presencia del Señor. El pecado de soberbia, de desobediencia, fue el pecado por el cual Adán y Eva fueron echados del paraíso. Y es que, hermanos, estar en contra de Dios es como dar cosas contra el aguijón. Estar en una actitud de soberbia contra Dios es estar en contra del Dios Todopoderoso, el Dios que te creó, el Dios que te formó, el Dios omnipresente, omnipotente, omnipresente. Es estar en contra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres estar en contra de la majestuosidad de Dios. Es estar en contra del poderío de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Dice la palabra de Dios. Sino simplemente esclavos de Él, somos servidores de Él. Él nos rescató del lodo cenagoso. Él nos rescató de lo más vil, nos sacó de lo más vil y menospreciado. Nos sacó del pecado, de los peores pecados que nos podamos imaginar. ¿Cómo podemos ponernos en contra de Dios? ¿Cómo tomar una actitud de estar en contra de Dios? De estar dando cosas contra el aguijón. Quiero hacerles una pregunta, amados hermanos. ¿Cuántos de nosotros está ardiendo nuestro corazón al escuchar esta palabra? Como en los dos hombres que iban a Emaús cuando el Señor se les presentó, pero no se les había revelado. Y cuando se les reveló, ellos dijeron, ¿qué no ardía nuestro corazón cuando lo estábamos escuchando? Quiero decirte una cosa y no te ofendas, amado hermano, te lo digo en el amor de Cristo. Si tu corazón no está ardiendo con esta palabra, quiero decirte que tienes soberbia en tu corazón. Te lo digo en el amor de Cristo. Porque la soberbia no nos permite escuchar la voz de Dios. La soberbia nos hace independientes de Dios. Y eso es grave, hermanos. Necesitamos quebrantar nuestro corazón. Necesitamos quebrantar la soberbia de nuestro corazón para podernos reconciliar con Dios y que Él nos pueda llevar a su propósito, para que Él pueda reconstruir nuestras vidas, para que Él pueda quitar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne. Jeremías en el capítulo 23, verso 9 dice así: en cuanto a los profetas, quebrantado está mi corazón dentro de mí. Tiemblan todos mis huesos, estoy como un ebrio, como un hombre a quien domina el vino por causa del Señor y por causa de sus santas palabras. Si nosotros no estamos temblando ante esta palabra, es porque no tenemos reverencia a Dios, porque no creemos, porque somos incrédulos. Tenemos que quebrantar nuestro corazón ante la presencia de Dios. El profeta Ezequiel en el capítulo 21, versos 6 y 7, dice así la escritura: y tú, hijo de hombre, gime con corazón quebrantado. Con amargura gemirás a la vista de ellos, y cuando te digan, ¿por qué gimes?, dirás, por la noticia que viene. Todo corazón desfallecerá, toda mano se debilitará, todo espíritu se apagará y toda rodilla flaqueará. He aquí viene y sucederá, declara el Señor Dios. ¿Cómo podemos, hermanos, quebrantar la soberbia de nuestro corazón?
¿Cuál es el arma más poderosa para quebrantar la soberbia? ¿Cuál es el arma más poderosa para quebrantar la soberbia? La humildad, hermanos. La humildad. Solamente humillándonos ante Dios, podemos permitirle al Señor que Dios quebrante nuestro corazón. Si no somos humildes, si no nos humillamos ante Dios, si no reconocemos nuestra condición delante de Dios, que lo necesitamos, pedirle al Señor que nos perdone, que le hemos fallado, que hemos estado en una actitud de soberbia, apartados de Dios, viviendo sin Dios, caminando sin Dios, una vida desordenada, una vida que nos va a llevar a la perdición. Nosotros debemos de pedirle perdón a Dios en esta mañana. Vamos al libro a los Filipenses, capítulo 2, verso 5. Carta a los Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 8. Carta a los Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 8. Dice así la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí hay varios principios que nosotros podemos aprender para quebrantar la soberbia de nuestro corazón. Primeramente, humillarnos hasta ante la presencia de Dios, quitar esa soberbia de nuestro corazón, porque aún Él siendo Dios se humilló y se hizo siervo, Él sirvió, Él vino, la palabra de Dios dice que Él vino a servir, no a ser servido. Quitó toda altivez de su corazón. En la enseñanza de varones vimos que el Señor hizo la labor de un esclavo, pero de un esclavo con el rango más bajo. Lavó los pies de sus discípulos. Y si nuestro Señor, si nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo se humilló, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Seguir su ejemplo, humillarnos y quitar toda soberbia de nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue obediente al Señor. Él hizo todo lo que el Señor le mandó que hiciera. Él en todo momento nunca se enalteció, a pesar de todo la autoridad que el Padre le dio, porque Él le dio la autoridad a Cristo. Dice que la palabra de Dios dice que a Él se le dio toda autoridad. Él podía haberse jactado de toda la autoridad que Él tenía. Oraba por los enfermos y los enfermos sanaban. Dice la palabra de Dios que les daba vista a los ciegos. Levantaba a los paralíticos. Y sin embargo, Él mantuvo esa humildad. A veces nosotros, por cualquier grano de autoridad o de poder que nos da, nos volvemos soberbios, altaneros, orgullosos, prepotentes. ¿De qué podemos jactarnos? La palabra de Dios dice solamente en obedecer a Dios. Eso es de lo único que nosotros podemos jactarnos, en la obediencia a Dios.
en cumplir el propósito de Dios. Que todo lo que hagamos edifique y sea para la gloria de Dios. Que mi vida, que mi testimonio sea para glorificar la gloria de, para glorificar a Dios. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, verso 6, dice así: primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 6, dice así: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Aún el apóstol Pedro, era un hombre orgulloso, el apóstol Pedro era un hombre soberbio, era un hombre duro de corazón. Sin embargo, él le permitió al Señor que lo quebrantara y lo transformara. Y Dios lo usó para su gloria. Después de que él fue asolado por el enemigo, Dios lo restauró. El enemigo lo quebrantó y Cristo lo restauró y lo puso como cabeza de la iglesia. Id y apacentar a mis ovejas, le dijo el Señor al apóstol Pedro. Quiero decirte una cosa, que cuando tú quebrantes tu corazón ante Dios, Dios te va a usar, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, Dios te va a levantar en tus aflicciones, en tus necesidades. Solamente lo que Dios quiere es que nosotros nos humillemos ante la presencia de Dios. ¿Cuántos estamos dispuestos a quebrantar nuestro corazón y quitar toda soberbia, toda arrogancia, todo orgullo de nuestro corazón? ¿Cuántos hemos entendido esta palabra y cuántos tenemos la humildad de reconocer que hay soberbia en nuestro corazón? Todos tenemos de alguna manera soberbia. Nadie estamos exentos. De alguna manera nosotros manifestamos soberbia en nuestros corazones. Pero no todos nos humillamos delante de Dios. ¿Cuántos estamos dispuestos a humillarnos delante de Dios el día de hoy? Vamos a ponernos de pie. Dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, verso 14. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántos de nosotros queremos humillarnos el día de hoy? Nosotros somos pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. El llamado es para nosotros como pueblo de Dios. Si nosotros nos humillamos, si nosotros nos apartamos de nuestros malos caminos, si nosotros le pedimos perdón a Dios, si nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces Él nos va a restaurar, nos va a quebrantar, va a quitar esa soberbia de nuestro corazón, va a quitar ese orgullo de nuestro corazón, esa altivez, esa jactancia, la dependencia de nosotros mismos, el querer ser superiores a los demás. Si se humillare mi pueblo, esa palabra, humillare, es una palabra de poder.
de quebrantamiento, de sanidad, de perdón, la humildad. La humildad nos lleva a reconciliarnos con Dios. Humillémonos, hermanos, esta tarde delante de la presencia de Dios. Pongámonos a cuentas con el Señor. Escucha esta palabra, amado hermano. Escúchala nada más. Mateo 18, 3 y 4. Así dice el Señor. Así dice Jesús. De cierto os digo que si no os volvéis, lo hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Quiero decirle que un niño, el ejemplo de un niño es depender completamente del Padre. En el niño no hay humildad, en el niño no hay soberbia, perdón. En el niño hay humildad. Él sabe que depende de su Padre. Él sabe que depende del cuidado de su Padre. Él no depende del mismo. El niño tiene que ser cuidado, atendido. A ese nivel nos quiere el Señor, como niños, humildes como niños, dependientes completamente de Él. Y de esa manera nosotros seremos reconciliados con Dios y Dios estará con nosotros al cuidado de nuestras necesidades. Ya no demos más cosas contra el aguijón, amados hermanos. No nos resistamos más al quebrantamiento. Es una necesidad de nosotros como hijos de Dios ser quebrantados por Dios. Así como el niño cuando es regañado por el Padre, cuando es disciplinado por el Padre. De la misma manera, nosotros necesitamos la corrección y la disciplina de Dios para poder ser formados correctamente, para que nosotros podamos nacer de nuevo, como dice la palabra, y podamos morir a la carne, al pecado, y nacer en el Espíritu, en integridad, en obediencia, en santidad, delante de la presencia de Dios. Señor, en esta tarde te damos gracias por esta palabra que tú has traído el día de hoy a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Estamos a tus pies, a los pies del Maestro, sentados, escuchando tu voz, Señor. Señor, qué palabra tan hermosa nos has dado el día de hoy, Señor. Tú nos quieres humildes, Señor. Tú nos diste el ejemplo de humildad. Tú te humillaste, Señor. Lavaste los pies de tus discípulos, Padre. Porque tú viniste, Señor, a servir, no a ser servido, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, Señor. Quitar toda soberbia, todo orgullo, toda prepotencia, toda altivez de nuestro corazón, Señor. Queremos ser humildes, Señor. Queremos ser personas, Señor, que podamos bendecir, que podamos perdonar, que podamos, Señor, involucrar a las personas, Señor, que nos rodean en un ambiente, Señor, de paz, de amor. Señor, que se pueda manifestar la misericordia en nosotros, Señor, que seamos personas que podamos perdonar, Señor, que pasemos por alto el agravio, Señor, que bendigamos a los que nos
nos maldicen, Señor, a los que nos vituperan, a los que nos odian, Señor, que los amemos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, Señor, en esta mañana con todo nuestro corazón. Quebranta, Señor. Desvanece, tritura. Desarraiga, Señor. Que la piedra que es Cristo en este día caiga sobre nosotros, destruyendo, Señor, todo aquello, Señor, que no te agrada, Señor. Cámbianos, Señor. Moldéanos. Restáuranos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos con todo nuestro corazón, Señor. Si se humillara en mi pueblo, Señor, aquí está un pueblo humillado, Señor. Aquí está un pueblo que te ama, Señor. Aquí está un pueblo, Señor, que te respeta, Señor. Un pueblo que se humilla ante tu presencia, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Ten piedad de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Señor. Límpianos, Señor. Purifícanos. Quita toda maldad de nuestro corazón, Señor. Perdona nuestros malos pensamientos, Señor. Perdona nuestras malas palabras, nuestras malas actitudes. Perdónanos, Señor. Ten misericordia, Señor, en esta tarde de nosotros. Aquí está nuestro corazón. Quebrántalo, Señor. Cámbialo. Transfórmalo, Señor. Haznos de nuevo, Señor. Queremos ser nuevas criaturas, Señor. Ayúdanos. Te necesitamos, Señor. Queremos depender de ti, Señor. Quitar toda confianza de nosotros mismos y poner nuestra confianza en ti, Señor. Descansar, Señor, en tu voluntad, Señor, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Porque el que te ama, Señor, tú bendices, Señor. Tu palabra dice que al que te ama todo es para bien, Señor. En esa confianza, en esa promesa descansamos, Señor. Estamos en tus manos. Estamos humildes ante tu presencia, Señor, quebrantados, Señor, en este día. Bendito sea, Señor, tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor Jesús, que diste tu vida en esa cruz por nosotros. Gracias porque tomaste, Señor, el lugar que nos correspondía, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque Dios te quebrantó en esa cruz y echó sobre ti, Señor, todos los pecados de la humanidad, Señor. Fuiste molido por nuestras transgresiones, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Somos bienaventurados, Señor. Somos privilegiados, Señor. Gracias, mi Señor. No tenemos palabras, Señor, para manifestarte, Señor, nuestra gratitud, nuestro agradecimiento, Señor. Gracias porque nos sacaste, Señor, de una vida, Señor, de pecado. Gracias porque nos restauraste. Gracias, Señor, porque nos reconciliaste con nuestro Padre. Gracias, Señor. Ahora estamos en amistad con nuestro Padre. Ahora estamos en paz con nuestro Padre, Señor.
Estamos en paz, Señor. Estamos bendecidos, Señor. Gracias, papá. Gracias, mi Señor. Gracias por tu presencia. Podemos sentir tu presencia, Señor. Aquí estás con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Mi Señor Jesús dice en su palabra que tú eres bueno. Y si mi Señor Jesús dice que tú eres bueno, yo le creo, Señor. Tu bondad, tu gracia, tu amor se manifiesta en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, gracias. Y amén. ¿Cuánto le podemos dar un aplauso al Señor? Pueden sentarse, hermanos. Le damos gracias al Señor doy gracias al Señor por mis hermanos que el día de hoy estuvieron escuchando esta palabra, y sabemos que Dios es un Dios de propósitos, y el propósito de Dios era que hoy estuviéramos aquí nosotros escuchando su palabra, y también las personas que nos escucharon y siguieron por redes sociales. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente tarde. Amados hermanos,